¿Y por qué les digo que es un poco difícil? ¿Por qué les digo que es un poco complicado compartírselos? Porque nos habla de la soberanía total de Dios. Él es el que nos ha escogido. Él es el que un día decidió quiénes iban a seguirle. ¿De qué manera? Porque esto es lo difícil de entender. Hay un versículo que dice: ¿quién entenderá la mente del Señor? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. También hay otro versículo que nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Que como son más altos los cielos, no está diciendo el cielo, los cielos, refiriéndose a todo lo que existe realmente. Así como es más alto todo que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Entonces, de alguna manera nosotros debemos de entender esto, que es tan importante, que somos elegidos para Dios. Así se titula esta predicación: elegidos para Dios. Él eligió quiénes le iban a seguir y quiénes le iban a servir. Él escogió también quiénes iban a escuchar su palabra. Nos dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué dice de esta manera? Porque es Dios quien decide al final de cuentas. ¿Cómo podremos nosotros entender esto? Se refiere a que hagamos o no hagamos las cosas. Él va a decidir quién va a llegar a su reino, quién va a entrar al cielo, o si tiene algo que ver lo que nosotros hagamos. Y es muy difícil de comprenderlo realmente, como decía ese versículo. ¿Quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién puede comprender los propósitos y planes de Dios tan grandes? Nosotros meditamos siempre que hay la muerte de un ser querido. Decimos, ¿por qué? No lo podemos entender. Dios, que es eterno, Él ve tanto a vivos como a muertos. Todos tienen un propósito que Dios ya ha dictado para nosotros. Todos tenemos un propósito y un plan que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Y quisiera comenzar en Romanos 9:13. Romanos 9:13, curiosamente, también nos habla de Jacob y de Esaú. Entonces Romanos 9:13 nos dice, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es algo tremendo que nos declara la palabra de Dios. Dice el versículo 14 también: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende de que nosotros queramos, no depende de que nosotros corramos, no depende de que nosotros hagamos o deshagamos o no hagamos nada. Depende de Dios. Depende de que el que Él quiere tener misericordia va a tener misericordia, y del que no, no. Así pues nos dice esto: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sabemos que la palabra aborrecer es desechar por completo y despreciar. Y así Dios a unos escoge y a otros no. Y aquí nos habla, mire el versículo 11, lo que nos dice, Romanos 9:11.
pues no habían nacido aún. Está hablando a estos dos hombres, Jacob y Esaú, pero ellos no habían nacido aún. Y Dios ya había escogido a uno y al otro lo había desechado, lo había aborrecido. Entonces dice este versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Entonces es el propósito de Dios conforme a su elección. Él elige. Me gustaría que leyéramos este versículo en la Nueva Versión Internacional también. Nos dice un poco más claro esta situación. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, para confirmar el propósito de la elección divina, es decir, para que Dios escogiera a alguien. Es un propósito esta elección divina, dice el versículo 12. No en base a las obras, sino al llamado de Dios, se dijo a ella, el mayor servirá al menor. No en base a las obras, no es por lo que ellos hubieran hecho o no hubieran hecho. Es una elección de Dios. Él escogió quién iba a servir a quién. El mayor iba a servir al menor. Nos narra la historia de que Raquel se sentía muy mal, deseó morirse, y Dios le habló y le dijo, es que 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos, y están peleando allá adentro los 2 bebés de ti, pero el mayor servirá al menor. Estos 2 niños no habían nacido, no habían hecho nada bueno o nada malo, pero Dios ya había elegido. Y así es Dios con nosotros. Hay un comentarista que nos dice, los 2 nacieron en pecado, porque eso sí, todos hemos nacido en pecado. Los 2 nacieron en pecado, pero por razones santas y sabias que no nos son dadas a conocer. Así dice este comentarista bíblico. Él se propuso cambiar el corazón de Jacob y dejar a Esaú en su maldad. Esto hace Dios. Esto es precisamente cuando dice su palabra. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esto hace Dios. No podemos decir, bueno, es que uno se merecía porque uno era bueno y el otro era malo. No, los 2 estaban en una naturaleza caída, como nos dice la palabra. Eran hijos de ira también. Los 2 nacieron en pecado, los 2 estaban igual. Pero Dios, por sus propósitos que no nos son dados a conocer, nunca se nos va a dar el por qué Dios hace de esto. A uno Dios lo limpió, lo cambió, lo transformó, y a otro lo dejó tal como estaba. ¿Depende del que corre, del que quiere? No depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no nada más nos hace que nosotros pensemos de esta manera, que tengamos gratitud hacia Dios. ¿Cómo no darle gracias de que a nosotros nos haya escogido? Que nos haya llamado con un propósito, que haya tenido esa elección para nosotros, que haya dicho, a este yo lo quiero y lo voy a levantar. Y así es. ¿Se acuerdan de Pablo? Una vez comentábamos esto. Pablo andaba persiguiendo a la iglesia, no le interesaba nada de Cristo, es más, perseguía a los cristianos. Y un día Dios se le aparece y
dice: es que este es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los gentiles. Este me es instrumento. Dios lo escogió. Pablo no quería, nunca lo pidió, nunca buscó a Jesús. Un ciego que estaba ahí parado. Esto está ahí en Juan capítulo 9:1, ¿no? Entró Jesús a la ciudad y había un ciego ahí, como siempre, seguramente pidiendo limosna. Y los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Imagínense, si una enfermedad tal como esas fuera porque nuestros padres pecaron o porque nosotros hubiéramos pecado, ¿cómo estaríamos nosotros, no? Que fuéramos nosotros, estuviéramos más que ciegos, cojos, mancos, de todo, ¿no? Y Jesús dijo: no es que este o sus padres hayan pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es que nació así. Imagínense esto. Perfecto, qué bueno que lo tienes ahí. A ver el versículo 3. Respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten a él. Y así es por nosotros. ¿Por qué nos han pasado tantas cosas? ¿Por qué nacimos y anduvimos en el mundo? Lógicamente hicimos y deshicimos. Nuestra vida ha sido un error total, ¿no? Sin embargo, Dios nos escogió y aquí estamos hoy. No podemos deshacer lo que ya hicimos anteriormente, pero a partir de la elección, de que somos elegidos para Dios, Dios comienza a hacer sus obras. Las obras de Dios se manifiestan en nosotros. Dios comienza a hacer sus propósitos, sus obras en nosotros. No porque lo hayamos pedido, sino porque Él lo quiere. Entendamos muy bien esto. Tratemos de entender a Dios de esta manera. Díganme ustedes, si fuera por nosotros, ¿quién hubiera querido venir a Jesús? ¿Quién hubiera querido buscarlo? Absolutamente nadie. No depende de nosotros. Depende de Él, que tiene misericordia. Por eso somos elegidos. Por eso nos escogió aún antes de la creación del mundo, de la fundación del mundo. Y nos escogió para ser santos y sin mancha. Ahorita vamos a ver muchas cosas de esto. Entonces, no en base a las obras que hagamos, sino al llamado de Dios. En el Salmo 139 nos habla este salmo de la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. Pero el Salmo 139, versículo 16, vean cómo nos dice acá: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quisiera que lo pusieras en la Nueva Versión Internacional. Vean aquí: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esta es la elección de Dios, es escogido. Dios también le dijo un día a Jeremías: antes de que nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué había hecho Jeremías? Nada. ¿Había querido él algo? No. Antes de formarlo, ya lo había escogido, santificado incluso.
como también el ángel Gabriel le dijo una vez a Elizabeth: tendrás un hijo y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y ya, y Dios le dijo: es que este va a ser profeta, va a ser el más grande profeta. Porque ¿qué hacen los profetas? ¿Cuál es su fin? Su fin del el ministerio, el oficio de profeta: que la gente regrese a Dios, busque a Dios. Todo tiene un orden importantísimo. ¿Qué hicieron los más grandes profetas? Elías, de los más grandes que han existido profetas, luchando contra los otros profetas de Baal para que el pueblo siguiera a Dios y no a Baal. Ese es el final, el fin de un profeta bíblico y verdadero, lógicamente. Entonces todas estas cosas que estamos viendo es porque Dios ya lo ha escogido, Dios ya lo ha puesto, es de Él. Él es el que ha tenido misericordia de nosotros, Él es el que nos ha buscado. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, dijo Jesús. Porque ninguno de ustedes me hubiera buscado, nunca se hubiera acercado a mí. Y miren, muchos se acercaron a Jesús para recibir algún milagro, alguna sanación, liberación. Pero la mayoría quería ya nada más recibirlo, su sanación, y pues irse y seguir como siempre. Sin embargo, se quedaron con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ya los había escogido. Porque Dios ya los había escogido. Por eso les dijo un día, pasando a dos hermanos que estaban ahí pescando: síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Por qué siguieron a Jesús? Dios cumple sus propósitos. Dios tiene todo en sus manos. Miren, 2 de Timoteo 1:9, como nos dice, ¿eh? Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó. Dios es quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de que existiera el tiempo, antes de que Dios creara el tiempo. El tiempo se tiene que relacionar con la materia. En el reino espiritual no existe el tiempo, no es necesario el tiempo. En lo físico, en la materia, en esta creación, en este universo que el Señor creó, sí es necesario el tiempo. Así lo dictó Él. Pero antes de que Él siquiera planeara todo esto, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esto que nos salvó y llamó es antes de que naciéramos. Ya nos había salvado, llamado con llamamiento santo, y no conforme a nuestras obras, porque conforme a nuestras obras no merecíamos esa elección, no merecíamos esa misericordia ni esta gracia. Nos ya salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Su propósito, Él tiene propósitos para nosotros. Y la gracia también, es decir, ese regalo de salvación que nos da, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios ya tenía un tiempo para nosotros, un tiempo para que Jesús viniera a morir, y un tiempo para que se manifestara Dios a nuestra vida. Dios se manifestó a todos y cada uno de nosotros, y a muchos también, porque esto es, volvemos a la palabra que nos dice: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muchos escuchan a diario la palabra de Dios,
Muchos saben lo importante que es seguir a Jesús, pero no lo van a seguir, porque se quedan nada más como llamados. Pocos son los escogidos. Realmente la palabra nos enseña en su totalidad que los únicos que van a llegar al cielo un día son los escogidos, no los llamados. Los escogidos de Dios. Cuando entendemos esto es muy fuerte y difícil para nosotros, y tratar de comprenderlo no lo podemos. No se nos reveló el cómo Dios escoge, no se nos dice qué debe de haber, qué condiciones, de qué manera Él lo hace, pero Él ya tiene a sus escogidos. Porque toda la tierra, realmente, al decir toda la tierra, nos referimos al mundo entero, a las personas en su totalidad. Todos siempre preferimos el mal. Desde Génesis 6:12 recordamos este versículo. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, porque Dios había elegido un camino para la humanidad, un camino para el hombre. Le había puesto, tenía un propósito para crear este mundo, Dios y todo, pero toda carne corrompió su camino. Así que no podemos decir es que este es bueno y por eso Dios lo bendice tanto. No es así. Dios tiene sus escogidos, a esos los va a bendecir, con esos Dios va a trabajar. Hay muchos que dicen, bueno, es que Dios ya sabía quién, y esto es muy cierto. Dios ya sabía quién se iba a querer. Parte de eso tiene que ser también, de alguna manera, el propósito de su elección, porque Dios ya sabía quién iba a tener un corazón dispuesto. Es algo impresionante cuando meditamos Mateo 5, el sermón del monte o las bienaventuranzas. Es algo impresionante cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, los pacificadores, los humildes. ¿Por qué? Porque en eso se basa Dios también, su elección. Porque en ellos Dios va a hacer su obra. Solamente ellos realmente son los escogidos. Así que de alguna manera también Dios ya sabía nuestro corazón, que iba a ser un corazón dispuesto. Eso quiere Dios nada más. En este tiempo también podríamos cambiar, podríamos mover los propósitos de Dios de alguna manera. No lo sabemos, realmente no sabemos, pero sí Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de la salvación, que sí Dios quiere que todos se arrepientan y todos le busquen al Señor. Bueno, y dice Efesios 1:4, ahí nos dice cómo nos escogió Dios. ¿Para qué también? ¿Qué propósitos tiene Dios con sus escogidos? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es uno de los propósitos que Dios tiene para escogernos. Esto va a ser en nosotros. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos que cumplir este propósito. Nosotros
de ser santos y sin mancha delante de Él. Porque sin embargo, a pesar de la elección de Dios, a pesar de que somos escogidos para Él, una vez ya siendo escogidos, una vez ya cumpliendo los propósitos de Dios, tenemos que hacer nuestra parte. Eso sí lo dice claramente la palabra de Dios. Pero nos dice también en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. Nos predestinó el Señor ya para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Simple y sencillamente es su voluntad de Él que nos predestinó para ser hijos suyos. Y dice Romanos 8:30, así vamos de rápido, y a los que predestinó, porque somos predestinados, fíjense. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó. Fíjense cómo primero es que Dios predestina y después llama. Y a los que llamó a estos también justificó. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y a los que justificó a estos también glorificó, porque un día nos va a glorificar Dios. Nos va a dar unos cuerpos glorificados, dice su palabra. Va a hacer tal obra en nosotros, nos da una naturaleza divina el Señor. Parte de su naturaleza la pone en nosotros, Cristo. Y por eso dice, a estos también glorificó. Y esto ya se entiende cuando ya estemos allá arriba. Por lo tanto, estos son los planes y propósitos de Dios para sus escogidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Como nos dice también Efesios 2:8, porque este versículo también es impresionante y nos declara de que no tenemos nosotros nada que ver. Es los propósitos de Dios y que nos escogió Él. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué quiere decir esto no de vosotros? O sea, no es que hayamos querido, no es que nos hayamos portado bien un rato, porque eso ¿quién lo va a hacer realmente? No es de vosotros, no es por nosotros. Es don de Dios, es regalo de Dios, la salvación. Por gracia, por regalo, somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto de no por obras significa no por lo que hagas o lo que dejes de hacer. No va a depender de eso. Depende de Dios y que somos escogidos de Dios y escogidos para salvación. Es por eso que ya no nos podemos zafar de la obra de Dios. Yo platicando con mi esposa decía, bueno, ¿por qué hacemos tanto y estamos ahí? Pero realmente si no lo hiciéramos, si mejor pusiéramos aquí un negocio en lugar de una iglesia, un café que les parece en un restaurante aquí bien que cabe, ¿no? Uy, creo que sí nos iría bien. Pero no, porque preferimos, porque ya no podemos escapar. Los escogidos ya no se pueden escapar de Dios, aunque ellos quieran. Los escogidos van a regresar a Dios, aunque se alejen, aún en los últimos minutos de su vida, como el ladrón en la cruz que estaba al lado de Jesús. Todo lo que él estaba viendo, aunque estaba ahí crucificado, estaba viendo todo y veía a Jesús
y veía y escuchaba cómo le decían las cosas que le decía a la gente. ¿Cómo fue que él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Cómo? ¿Quién le convenció? ¿Quién le dijo? ¿Quién le predicó? ¿Quién le habló a esa hora? Nadie. ¿De dónde salió estas palabras que él dijo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo se convenció de que era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que estaba crucificado a su lado, en medio de los dos ladrones? ¿Cómo? Estando a minutos de morir también, junto con Cristo. ¿De qué manera fue? No lo sabemos. ¿Lo podemos explicar? Nunca. Podemos saber si alguien se le acercó y le dijo: oye, mire, te quiero decir el Evangelio, fíjate que así que que está aquí es Cristo el Señor. No. Ni aunque así hubiera llegado alguien, no creo que lo hubiera hecho por eso. Es porque era un escogido. Es porque Dios ya le había puesto un corazón dispuesto. Y Cristo Jesús murió y salvando, y es algo preciosísimo el Evangelio. El Evangelio para nosotros sí son buenas nuevas, sí es un regalo de Dios y sí nos lleva a su reino. Así que nosotros, ¿qué debemos hacer? Nada más. ¿Qué podemos hacer? Realmente ponernos en sus manos. Recuerden que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, no que porque queramos, no porque ese hombre en la cruz quiso, sino Dios produjo en él también el decirle a Jesús: Señor, acuérdate de mí. Jesús le respondió: hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos vamos a ir juntos, ¿eh? Imagínense qué bendición para ese hombre. Toda su vida perdido, toda su vida merecía estar ahí en la cruz. Claro, había hecho las cosas para que mereciera esa muerte tan cruel, tan fuerte, tan condenatoria, porque los exhibían al público. Yo les decía, ¿sabes? Que la gente hacía 2 paredes así para que pasaran cargando su cruz y les pudieran decir todas las maldiciones que se merecían los que eran crucificados. Y lo mismo le pasó a Jesús, porque Él llevaba nuestras maldiciones y nuestros pecados. Al cargar su cruz, Jesús nos llevaba a Él todas nuestras maldades. Y Jesús aceptó. Y dice ahí en Hebreos 12:2, ¿verdad? Él menospreció el oprobio por la esperanza, por lo que le esperaba a Él, por lo que la obra que Él estaba haciendo. Dice ahí: el cual, después que dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice: el cual por el gozo puesto delante de Él tenía un gozo, porque nos iba a dar salvación, porque se iba a cumplir los propósitos de Dios de que fuéramos escogidos ahí. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Recuerde que el oprobio significa deshonra y vergüenza pública. Eso precisamente soportó, sufrió y lo menospreció. No le importó pasar por eso, pero para que abriera el camino, porque Él dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es Jesús. Y
yo les digo, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que dejemos de hacer, lo que no hagamos o deshagamos, es propósito y obra del Señor. Miren, 1 Juan 3:8 dice algo muy fuerte, tremendo realmente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Él va a deshacer toda obra del diablo. No importa que hayamos sido hijos del diablo, porque practicábamos el pecado, pero el Hijo de Dios vino a deshacer en nosotros las obras del diablo. Gloria a Dios. Y hacer sus obras preciosas de Él. ¿Recuerdan ese versículo que tuvimos hace 8 días? Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y asimismo Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Él hizo esa obra preciosísima en nuestro interior. Y fue por su amor y misericordia, por los propósitos que Él tiene, tan grandes, tan preciosos. Jesús, miren ahí en Juan 8:44 también. Les decía a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre. Y lógicamente, antes así estábamos nosotros también. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y dice también ahí: no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice el versículo 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Pero dice el versículo 47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Desafortunadamente, esto es la otra parte. Los que no somos escogidos de Dios no van a oír. Es tan fácil la salvación, es tan fácil venir a Cristo, es tan fácil. Todos los domingos les mandamos la dirección, los invitamos ahí en el Facebook y todo. Quién sabe cuántas personas verán esa invitación en un lugar tan céntrico, pero no van a oír, no van a llegar, porque no son escogidos. Pero porque ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién sabrá? Lo hermoso, precioso y maravilloso es que así como ese ladrón en la cruz, en los últimos minutos de su vida se salvó, así Dios tiene en sus escogidos también. Muchos podrán andar ahorita en el mundo, muchos podrán ser estos, hasta hijos del diablo y todo lo que dice acá. Serán de los que no oyen las palabras de Dios, pero un día, porque si a Dios le plació escogerlo, y si nos escogió a nosotros, y si su palabra dice: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Él lo hará. Dios lo va a hacer de una u otra manera, ya sea en este tiempo o en los últimos tiempos, pero Dios lo va a hacer. Y de eso debemos estar seguros, y debemos de tener fe en que así va a ser también. Tremendo estas palabras: ustedes son de su padre el diablo. Pero miren cómo dice 1 de Juan 4:4. Con cuánto amor nos habla y dice: hijitos, ustedes son de Dios. Qué precioso.
hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dos espíritus totalmente contrarios vemos acá. Este espíritu de error está en las personas que no oyen. Porque el que conoce a Dios nos va a oír, va a venir donde estamos. Vamos juntos a buscar al Señor y vamos juntos a estar en la presencia de Dios y vamos a adorarle juntos. Pero el que no es de Dios no nos oye. Pero estos dos espíritus, el espíritu de verdad y el espíritu de error, de esta manera se conocen. ¿Cuál es el espíritu de error? Qué tremendo, ¿no? Un espíritu de error, imagínense. Bueno, nos dice 2 Tesalonicenses 2:11. Ahí nos dice quién es este espíritu. 2 Tesalonicenses 2:11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Si de las personas dependiera, ellos jamás creerían en la mentira, ¿verdad? Creerían en la verdad. Pero los que no son escogidos, Dios va a hacer esto. Les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Este es el espíritu de error, precisamente. Y dice el versículo 12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque Dios va a hacer esto realmente. Nosotros nos debemos complacer en la justicia de Dios, en la verdad, en la palabra de Dios nos debe complacer. Nos debe llenar en nuestra alma, en nuestro espíritu, todo debe llenarnos. Porque estos que se complacieron en la injusticia nunca creyeron a la verdad. Van a tener siempre ese espíritu de mentira, ese poder engañoso. No van a poder ser escogidos, lógicamente. Dice en Juan 6:44, Jesús decía estas palabras impresionantes también. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie va a poder llegar a Jesús si el Padre no lo eligió primero. Si no es un escogido, nunca va a poder escuchar a Jesús, nunca va a querer ni acercarse a Jesús, ni nada de eso. Así que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, ya es un escogido. Ya no va a cambiar nada. Una vez que lleguemos a Jesús, a esperar la resurrección. Porque así es el alcance de la salvación de Dios. Así es. Su sangre limpia de todo pecado. ¿Qué pecado podríamos cometer que la sangre de Jesús no limpie? Ninguno. Su salvación es tan grande. Depende de Él. Él nos escogió. El Padre fue el que ya había escogido a sus discípulos, a los apóstoles, a todos, y hasta en este tiempo también, porque recuerden que seguimos siendo discípulos de Cristo y así debemos considerarnos. Pero el Padre nos envió,
el Padre nos trajo a Jesús. Jesús dijo también ahí en Juan 10:27, un versículo que lo recordamos bastante. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Lógicamente, no es porque nosotros decidamos un día ser ovejas, es porque somos escogidos y estamos dispuestos a ser guiados por Jesús, como las ovejas necesitan ser guiadas por un pastor. Si no, se quedan ahí y se mueren, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el 28, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Preciosos versículos y preciosa la manera en que Jesús nos dice que ya tenemos vida eterna, que ya Él nos cuenta ahí. Dice la palabra de Dios que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, porque así es la salvación. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿De qué cena habla? Ahí ya en el cielo. O sea, nada más es abrir la puerta y ya estaremos en el cielo. Porque así son los propósitos de Dios. Miren, bueno, en Colosenses 1:21, porque nosotros también pasamos y vivimos, tuvimos que tener ese proceso de saber que somos escogidos, pero porque el Señor así lo quiso, aunque nosotros no lo hubiéramos querido, ¿verdad? Colosenses 1:21 dice, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. ¿Cómo éramos nosotros en otro tiempo? Extraños y hasta enemigos en nuestra mente, porque pensábamos cada cosa. Se nos ocurría cada maldad que de veras, Y es lógico, pues no había luz. Y es lógico porque nuestro padre era otro. Y es lógico porque estábamos en las manos, en el poder del enemigo por completo. Pero el Señor nos ha reconciliado, dice el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así nos va a presentar un día Cristo. Pero dice el 23, porque yo les decía, una vez ya siendo escogidos, tenemos nosotros ahora que es poner nuestro esfuerzo, nuestro empeño en seguir a Cristo. Ya nos hizo ovejas, ahora a seguir la voz del pastor. Dice el versículo 23, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Ahora a nosotros nos toca permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Porque el Evangelio que nos ha dicho, las buenas noticias, eres escogido, Dios te ha predestinado para ser adoptado como hijo suyo, Jesús ya murió por ti, te ha dado salvación, cree en Él. Y ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es esto, ya no moverse. Así como creímos en Cristo, así permanecer en Él, también nos dice la palabra. Entonces, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Porque ahora nuestra salvación debe producir frutos, buenos frutos, ¿verdad? Pues somos escogidos y somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios también preparó de antemano. Así como Dios nos predestinó de antemano, como Dios de antemano nos puso como sus escogidos, también de antemano Él hizo unas buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Así que ahora debemos poner nuestra parte también
Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor. Ahora, aún siendo, ya estando en la salvación, ya siendo escogidos, debemos de andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es nuestra parte. Realmente, ahora, continuar el propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios. Y bueno, vamos a terminar con un versículo, Santiago 1:18. Santiago 1:18, precioso versículo, dice: Él de su voluntad, porque fue simple y sencillamente porque Él lo quiso. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra nos va a dar ese proceso, ese fruto del nuevo nacimiento, pero nosotros debemos pues obedecer, ¿no? Aquí lo mismo lo dice, miren, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, pero dice el 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Entonces, el propósito de Dios para sus escogidos es que ahora vivan y anden como es digno, y siendo hacedores de la palabra. Esto va a traer consigo un propósito y una bendición grandísima, ¿no? Que siendo obedientes y siendo... Jesús mucho habló de eso, de las parábolas del mayordomo. Parábola del mayordomo, dice. El Señor salió, dice, y dejó a su mayordomo ahí al cuidado. Pero el Señor va a volver a la hora que no, a menos piensa el mayordomo. El mayordomo puede comenzar a golpear, dice, a sus consiervos, puede irse a beber vino con los bebedores, y el Señor va a llegar a la hora que él menos piense. Pero dice, si el mayordomo está haciéndolo bien, las cosas bien, cuidando todo, que todo esté bien, cuando llegue el Señor, dice, exaltará a ese mayordomo, lo tendrá por fiel. Pero cuando llegue el Señor y encuentre ese mayordomo haciendo las cosas mal, ¿qué va a pasar? Así todo el propósito, todos los planes de Dios que se han cumplido en nuestra vida, ahora debemos cuidarnos nosotros, porque al final de cuentas debemos entender esto: a pesar de la elección de Dios, a pesar de sus propósitos y la predestinación que Él tuvo para nosotros, Él también puso libre albedrío. Y tenemos la libertad de escoger, a eso se refiere el libre albedrío. Libertad de escoger si queremos esa elección o no la queremos. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a decirle al Señor que realmente queremos seguir a Cristo y seguir en sus propósitos y en todo lo que Él puso en nosotros, por su voluntad y por su amor, nada más. Señor, te damos toda gloria y toda honra. Gracias por tu palabra. Todo esto nos enseña que tú tuviste a bien escogernos para ser salvos y para seguirte, y que ahora nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo, y ahora vivir y andar como es digno, con la vocación que fuimos llamados. Ahora debemos de vivir, Señor. Te damos gracias por toda esa obra preciosa y tan grande que tú hiciste, de venir como un hombre, nacer como un bebé, abandonarte en brazos humanos
Y aún así, Señor, careciste y moriste por nosotros. Y ahora disfrutamos de esas bendiciones, disfrutamos de la salvación y de esa bendición de ser escogidos y predestinados para ser adoptados como hijos tuyos. Y nosotros seguiremos adelante porque lo que nos espera es algo muy grande, estar delante de tu presencia por la eternidad. Cumple, Señor, tu propósito en cada uno de nosotros y nos ponemos siempre en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.